¿Y si la obsesión por ser más productivos nos está convirtiendo en menos humanos? Piénsalo un segundo, pasamos siglos intentando construir herramientas que nos liberaran del trabajo y ahora hemos creado una inteligencia que amenaza con robarnos el sentido de trabajar. La pregunta ya no es si la IA puede hacerlo mejor, sino si nosotros aún tenemos un lugar en el futuro que estamos construyendo. Vivimos una era donde cada avance parece venir acompañado de una sombra moral. Por cada algoritmo que promete eficiencia, hay una decisión que deja de ser humana. Por cada segundo que ganamos, perdemos un fragmento de lo que nos hacía sentir indispensables. Y lo más inquietante es que el progreso se ha vuelto tan veloz que ni siquiera nos da tiempo para detenernos a pensar en sus consecuencias. La inteligencia artificial nació como una promesa de libertad. Pero hoy, más que una herramienta, parece un espejo que nos enfrenta a nuestras propias contradicciones, la de querer controlarlo todo y, al mismo tiempo, entregar ese control a una máquina. Y es en esa paradoja donde se esconden los dilemas éticos más profundos de nuestra época. Porque el problema no es que la IA piense. El verdadero dilema es que, en su afán por pensar por nosotros, podría enseñarnos a dejar de hacerlo. El mundo productivo está cambiando con una velocidad que desafía cualquier precedente histórico. Empresas enteras reestructuran sus modelos en torno a algoritmos capaces de optimizar procesos, prever tendencias y hasta tomar decisiones financieras con una precisión imposible para un cerebro humano. La IA se ha convertido en el nuevo oráculo del siglo XXI, un ente invisible que decide qué ver, qué comprar, qué escribir e incluso qué sentir. Pero detrás de esa aparente eficiencia se esconde una pregunta que casi nadie se atreve a hacer: ¿a qué costo ético estamos sacrificando nuestra autonomía? Cuando una inteligencia artificial aumenta la productividad de una empresa, no lo hace desde una conciencia moral, sino desde la lógica del cálculo. No entiende de empatía, ni de justicia, ni de propósito. Solo entiende de resultados. Y ese es el verdadero riesgo, que en nuestra carrera por la productividad, estemos enseñando a las máquinas a replicar nuestra ambición, pero no nuestra humanidad. La productividad siempre fue un ideal humano, el deseo de hacer más en menos tiempo. Pero hoy, ese ideal se ha convertido en una forma de control. Porque la misma tecnología que nos libera del trabajo repetitivo, también nos observa, mide, evalúa y compara. Cada clic, cada movimiento del ratón, cada segundo de inactividad se convierte en un dato más para alimentar la maquinaria de la eficiencia. Nos prometieron libertad, pero lo que nos están dando es vigilancia disfrazada de progreso. El dilema ético surge cuando entendemos que la productividad no es neutral. Cuando un sistema basado en inteligencia artificial evalúa el desempeño de un empleado, no lo hace desde la comprensión del contexto, sino desde patrones estadísticos. Y si el algoritmo decide que no somos lo suficientemente productivos, ¿quién tiene la última palabra? ¿El humano que lo creó o la máquina que ahora decide por él? Poco a poco, las decisiones que antes eran humanas comienzan a delegarse a la lógica de la eficiencia, a quién contratar, a quién despedir, qué contenido mostrar, qué diagnóstico ofrecer. Cada decisión automatizada parece pequeña, pero en conjunto construyen un mundo donde el juicio moral se disuelve entre líneas de código. Lo paradójico es que nunca fuimos tan productivos, y sin embargo, nunca nos sentimos tan insuficientes. La IA no solo está transformando cómo trabajamos, sino cómo nos medimos a nosotros mismos. Nos obliga a competir con una entidad que no se cansa, no se distrae, no se enferma. Y frente a eso, el ser humano se vuelve un parámetro obsoleto, una versión beta de algo que la tecnología ya superó. Aquí emerge el dilema más inquietante: si la inteligencia artificial hace todo mejor y más rápido, ¿cuál será el valor de la imperfección humana? Durante siglos, nuestro sentido de identidad estuvo ligado a la productividad. Ser útil, crear, contribuir, eran formas de sentirnos valiosos. Pero en un mundo donde las máquinas lo hacen todo, el valor deja de ser humano y empieza a ser algorítmico. El mérito se mide en datos, no en esfuerzo. Y esa transición silenciosa podría redefinir el significado mismo de lo que somos. Imagina un futuro donde la IA no solo mida tu rendimiento, sino tu potencial. Un sistema que prediga tus posibilidades de éxito y, en función de eso, decida si mereces una oportunidad. No es ciencia ficción,
Ya existen algoritmos que evalúan currículums, determinan riesgos financieros e incluso recomiendan condenas judiciales. Y aunque sus creadores lo nieguen, estos sistemas heredan nuestros sesgos, nuestras desigualdades, nuestros prejuicios. Solo que ahora están automatizados y amplificados por millones de decisiones por segundo. El problema no es que la IA cometa errores, sino que los comete con autoridad. Porque cuando una máquina falla, el ser humano tiende a creer que no fue un error, sino un resultado objetivo. Esa es la trampa de la precisión algorítmica, convierte la injusticia en estadística. La productividad, en su forma más pura, busca eliminar lo que no es eficiente. Pero lo humano, precisamente, se define por su ineficiencia. Por la pausa, la duda, el error, la emoción. Si borramos eso en nombre de la optimización, ¿qué queda de nosotros? Los dilemas éticos de la IA no están en el futuro, están ocurriendo ahora mismo, en cada decisión automatizada que damos por válida. Y lo más peligroso es que la comodidad tecnológica nos está volviendo moralmente perezosos. Ya no queremos pensar en lo que implica el progreso, solo disfrutar de sus beneficios inmediatos. Pero la historia demuestra que cada revolución tecnológica tiene un precio. Y esta vez, el costo podría ser nuestra propia capacidad de decidir qué significa ser humano. A medida que la IA se integra en cada rincón de nuestra vida, desde los bancos hasta los hospitales, desde las redes sociales hasta las aulas, los dilemas éticos se multiplican. ¿Quién es responsable cuando una decisión automatizada destruye una vida? ¿Quién asume la culpa cuando un algoritmo discrimina o excluye? Y sobre todo, ¿estamos creando una tecnología que entiende de ética o solo una que entiende de poder? La verdadera pregunta no es qué puede hacer la IA, sino qué debería hacer. Porque no todo lo que es posible es moralmente aceptable. Y sin embargo, avanzamos como si la innovación fuera una excusa para la ausencia de límites. La productividad se ha convertido en una nueva religión. Y la IA, en su profeta más eficiente. Nos promete resultados, velocidad, crecimiento, pero nos pide a cambio algo silencioso, nuestra capacidad de reflexionar. La mente humana, antes el centro de la creación, ahora corre detrás del algoritmo intentando no quedarse atrás. Y mientras más dependemos de la IA, más invisible se vuelve el costo emocional de esa dependencia. La ansiedad por ser reemplazados. La culpa de no poder competir. La sensación de que lo que producimos ya no es suficiente, porque hay una máquina que lo hace mejor. La productividad artificial no solo amenaza nuestro empleo, sino nuestra autoestima. Nos está redefiniendo desde adentro. Ya no pensamos para crear, sino para optimizar. No sentimos para comprender, sino para rendir. Y cuando la mente humana se convierte en una fábrica de resultados, la ética se transforma en un obstáculo. Esa es la frontera que estamos cruzando sin darnos cuenta. Estamos enseñando a la IA a pensar como nosotros, cuando quizás deberíamos aprender a pensar como humanos otra vez. Porque la inteligencia artificial no tiene ambición, somos nosotros quienes se la imponemos. No tiene ética, somos nosotros quienes la ignoramos. Y si el futuro se vuelve distópico, no será culpa de las máquinas, sino de quienes las usaron sin preguntarse por qué. El futuro de la productividad no debería medirse en datos, sino en bienestar. Una inteligencia verdaderamente ética no debería solo optimizar el trabajo, sino mejorar la vida. Y sin embargo, nos hemos obsesionado tanto con la eficiencia que hemos olvidado para qué queríamos ser eficientes. Quizás el desafío más grande no sea controlar a la IA, sino recordarle al mundo que hay cosas que no se pueden medir con números: la empatía, la compasión, la curiosidad, la creatividad. Todo lo que hace que la productividad tenga un propósito y no solo una meta. Imagina una IA que no solo aprenda de datos, sino de dilemas. Que entienda el valor del error. Que no elimine la incertidumbre, sino que la respete. Ese debería ser el verdadero camino ético, una inteligencia que amplifique nuestra humanidad, no que la reemplace. Pero eso depende de nosotros. Porque la IA no es ni buena ni mala, es el reflejo amplificado de nuestras decisiones. Y cada línea de código que escribimos es, en el fondo, una declaración de valores. Estamos ante el umbral de una nueva era, y lo que definamos hoy marcará el destino de generaciones enteras.
Si seguimos midiendo el progreso solo en términos de productividad, construiremos un futuro eficiente, sí, pero vacío. Un mundo donde todo funcione, pero nadie sienta. La verdadera innovación no consiste en crear máquinas más inteligentes, sino en construir sociedades más sabias. Y eso solo será posible si entendemos que la ética no es un freno, sino el timón que evita que naufraguemos en nuestro propio poder. La inteligencia artificial puede ayudarnos a alcanzar niveles de productividad inimaginables. Pero si lo hace sin alma, sin propósito, sin conciencia, entonces habremos creado una civilización de autómatas que producen sin comprender por qué. Y esa sería, quizás, la forma más sutil de extinción, la de la humanidad convertida en dato. Sin embargo, aún hay esperanza. Porque mientras haya una mente humana dispuesta a cuestionar, a sentir, a resistir el impulso de delegar su moral a una máquina, la historia no estará escrita del todo. La ética no desaparece, solo necesita que alguien la recuerde. Así que la próxima vez que una IA te prometa hacerte más productivo, pregúntate primero, ¿más productivo para quién? ¿Y a qué precio? Porque la línea entre progreso y pérdida es más delgada de lo que parece. Y si algo debemos proteger en medio de esta revolución silenciosa, es el derecho a seguir siendo humanos. Si este video te hizo pensar, si te recordó que el futuro no está programado, sino que se elige, te invito a suscribirte a la Isla del Saber Digital, un espacio donde exploramos los dilemas del conocimiento, la ciencia y la tecnología desde una mirada humana. Porque en un mundo dominado por algoritmos, pensar sigue siendo el acto más revolucionario que existe.